Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar. Y antes del corte estábamos platicando de las nuevas tendencias del crimen organizado respecto al sector empresarial. Ahora vamos a analizar el impacto que está teniendo esta ola de violencia en el sector turístico, particularmente qué sucede cuando gobiernos extranjeros publican estas alertas de viajes para sus connacionales que están interesados en viajar a México para ver nuestras playas o están interesados en venir a México para invertir. Veamos. Cuidado si visita México, evite ciertas zonas y tome precauciones. Este es el mensaje de diversos gobiernos a sus ciudadanos. En el caso de Estados Unidos, quien renovó en julio la alerta de viaje para los estadounidenses que deseen visitar México debido al alto nivel de violencia en el país, especialmente en la zona fronteriza. En esta última alerta anuncian el cierre indefinido de su consulado en Ciudad Juárez por razones de seguridad. El gobierno de Estados Unidos también advierte que en el sur del país, en regiones donde hay pueblos y ciudades con comunidades indígenas, existen disputas de tierras entre residentes y las autoridades locales. La alerta de Estados Unidos informa que los familiares del personal diplomático de sus consulados en las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey y Matamoros seguían teniendo permiso para estar fuera de México tras un atentado y la muerte de personas relacionadas con la diplomacia estadounidense. España tiene su alerta desde julio de 2009 y dice que por la situación de inseguridad que atraviesa México, aconseja que quienes tengan previsto viajar a este país adopten una serie de medidas preventivas. ¿Cómo afecta esto la economía de México? Si la ola de violencia no fuera suficiente para impactar el sector turístico o los inversionistas que estarían interesados en venir a México, hay una modalidad que se ha hecho muy popular en un porcentaje importante del país, que son las extorsiones. En el caso de extorsión, en el momento actual, muchas de las situaciones que se han venido presentando se han pagado. Pero sí son de los elementos que se tienen que ir evaluando, como pasa, como ya comentábamos, con el robo de transportes, en donde se incrementan los deducibles, se van diferenciando, se van incrementando las primas, entonces, pues sí, las aseguradoras tienen que ir en un momento determinado reaccionando ante este tipo de problemáticas y circunstancias que no se habían venido presentando, y entonces tenemos que ir evolucionando hacia ello y tenemos que ir reaccionando. En el momento actual, pues algunas compañías han tomado ya algunas medidas, otras no, pero sí se tienen que ir tomando algunas medidas y provisiones por parte del sector, pues para otra vez más evitar que proliferen este tipo de delitos. Por ejemplo, en el caso de Juárez, ¿por qué las extorsiones se dispararon? De manera extraoficial, más o menos de los negocios que quedan abiertos en nuestra ciudad, de cada 10, entre 4 y 5 están pagando extorsión, de todos los giros, desde negocios grandes, consultorios, tiendas de abarrotes, ferreterías, panaderías, peinadores, peluquerías. No hay ninguna actividad, inclusive hasta pequeños puestos de comida callejera. No hay ninguna actividad que haya permanecido a salvo en esta ciudad. ¿Y las autoridades qué están haciendo? ¿Tienen la capacidad de detener esta ola de extorsiones en diferentes partes del país? No. Hasta ahorita hemos intentado con autoridades municipales y autoridades estatales de denunciar. Y nos hemos encontrado un ejemplo, como el que me pedías, es un médico con una pequeña clínica en donde él no aceptó pagar esta cuota. Al día siguiente llegaron y con armas automáticas rafaguearon la fachada de esta pequeña clínica. De alguna manera se puso en contacto, tenemos relación con algunas autoridades que manejan el delito del secuestro
comentamos con ellos que era lo que procedía, que se podía hacer. Y lo que nos comentaron es que lo que cabía era una denuncia por daños. Y decimos, pero que si ya había cuantificado los daños a su local, pero ¿cómo una denuncia por daños? Esto es una extorsión. Entre el 2007 y 2009, los familiares de personas secuestradas en México pagaron un total de 6.750 millones de pesos a los plagiarios, lo que representa cerca del 15% del monto exigido originalmente como rescate por los secuestradores. Tú puedes llegar igual a comportamientos de conducta de los altos empresarios de las compañías. Nuevamente tú haces un hackeo, como se llamaría una intrusión, a los sistemas de información de una empresa y puedes recuperar las agendas de los ejecutivos. O puedes robarte la información de una BlackBerry estando en el aeropuerto. Una BlackBerry es lo más inseguro de tener. Puedes usarla en un día a día, pero estando en el aeropuerto la recomendación que te hacen los expertos en seguridad es apágala, porque son los principales lugares donde extraen información. Que es importante, archivos juntos y también toda la agenda electrónica, porque en función de tu agenda creas un perfil de en dónde puedo encontrar a tal persona, la secuestras y haces todo el blackmail utilizando propias cuentas de correo de la empresa. Está estableciendo medidas preventivas. Las grandes empresas, tanto transnacionales como nacionales, tienen hoy el proceso de seguridad muy a la mano. Antes el gerente de seguridad estaba en una posición abajo inclusive del director de recursos humanos. Hoy la mayoría son directores ya de seguridad y dependen en la mayoría de los casos del presidente o director general de una empresa y están monitoreando permanentemente el nivel de riesgo, el nivel de pérdidas, reducción de pérdidas, control de personal y verificación de personal. Es la única manera en que una empresa puede seguir operando de una manera saludable. Y no nada más en nuestro país por la situación de crisis criminal que tenemos, sino en muchos otros países las empresas tienen que establecer también medidas internas. Ante los diferentes actos de violencia que se ha vivido en México en las últimas semanas, desde carrobombas en Ciudad Juárez, masacres en diferentes partes del país, el hallazgo de narcofosas con más de 50 cuerpos, está surgiendo un debate fundamental que afecta a muchas de las industrias mexicanas y transnacionales en el país. La pregunta es, ¿son estos actos terroristas? Hay un tema que en su momento, dependiendo también de la evolución y la manera en la que vayan llevando una tendencia a todo este tipo de situaciones de la delincuencia organizada, pues nos va a meter muy de lleno en el debate de en qué casos hay algunos siniestros, algunas indemnizaciones que se tendrán que negar, porque si se tipifican desde el punto de vista jurídico como un acto de terrorismo, hay exclusiones específicas tanto en México como en el extranjero, porque son cláusulas internacionales que en el caso de actos de guerra y actos de terrorismo, la cobertura de seguros no opera. En algunos casos se compra de manera específica y obviamente tiene un precio muy distinto. Amigos, amigas, creo que es muy importante reflexionar sobre este último comentario que hizo el representante de la MIS, porque más y más se está discutiendo en el país si los recientes actos de violencia que hemos vivido, que incluye un carrobomba en Ciudad Juárez, una narcofosa en Nuevo León con más de 50 cuerpos, masacres en diferentes estados, si estas actividades deben de considerarse como actos terroristas. Y es que desde la perspectiva legal se podría decir que tal vez no cumplen con todos los requerimientos legales, pero desde una perspectiva de los ciudadanos, yo le puedo asegurar que la mayoría de las personas clasificaría estos actos como actos terroristas. Y lo importante de esto es la lucha que va a haber entre la opinión pública, entre la opinión de usted y la mía, y lo que está diciendo el gobierno federal.